Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión continuaremos dando funcionalidad a este formulario. En el video anterior logramos enlazar algunos de los componentes del formulario que se definieron en el fxml y pudimos acceder desde el controlador. Caso en especial en las carreras, en la lista de carreras. En este combo box lo enlazamos al controlador, que es este de acá, mediante la anotación @fxml, y configurando en la sección de code pudimos configurar el objeto que hacía referencia en la sección de code. Aquí enlazábamos el objeto que teníamos en el controlador y es el nombre que aparecía allá. De esa forma pudimos enlazar un observable list con el combo box de carreras. Recuerden que el observable list es como un array list, nada más que notifica a la interfaz gráfica de usuario cuando hubo un cambio en ese observable list o en esa lista. Ahora lo que necesitamos hacer es la lógica de guardar. También habíamos dejado planteado el método de guardar, que es este método se ejecuta cuando le damos clic al botón guardar, y para configurar o enlazar eso lo que hicimos es que seleccionamos el botón, luego en la sección de code vamos a on action y seleccionamos el método que va a ejecutar cuando le demos clic a ese botón, y el método tendría que tener la anotación @fxml. Ahora, en este punto es cuando necesitamos obtener toda la información del formulario, obtener todos los datos que ingresó el usuario por aquí y crear una instancia del tipo alumno con toda esta información que solicita el constructor y guardarlos en algún lado. En primera instancia lo vamos a guardar en otra colección. El objetivo sería después lograr guardar esta información en un archivo plano. Pero en este caso vamos a guardarlo en una colección y ya vamos a optar de nuevo por utilizar un observable list en vez de un array list, porque ese observable list también me va a servir luego para mostrar la información que voy guardando en este componente que se llama listview, que funciona bastante similar a un combo box para enlazar una colección con el componente, tal y como lo hicimos con el combo box de carrera. Ahora vamos a proceder a crear el observable list de alumnos. Observable list alumno. Este es el route type y al observable list le vamos a poner alumnos. ¿Ok? Entonces aquí es donde vamos a guardar la información. Hay que importar la clase alumno. Shift Control O. Y ya la importó. Y en el método initialize también vamos a instanciar el observable list de alumnos. Entonces vamos a poner alumnos igual a fxcollections.observable list. Perdón, es este de aquí. Ok. Recuerden que en el caso de los observable list no se instancian como un array list, ya que es una clase abstracta, no se puede instanciar. Así que para obtener una instancia llamamos a este método estático observable array list y me retorna la instancia. Ok, entonces lo mismo hicimos con carrera y alumnos. Ahora, en el caso de las carreras sí agregábamos en duro los valores aquí, pero en el caso de los alumnos tendríamos que guardar las instancias cuando presione el botón de guardar. Entonces aquí tendríamos que decir alumnos.add y aquí vamos a agregar un nuevo objeto del tipo alumno. Entonces vamos a ubicarlo de esta forma, new alumno, y en el constructor vamos a enviar todos los parámetros necesarios. Entonces por el momento puedo poner valores en duro, solo necesito saber bien el orden, que sería este de acá. Primero la identidad, el nombre, apellido, etc. Entonces por el momento voy a poner valores en duro para que probemos. Entonces sería primero la identidad, vamos a poner cualquier valor aquí. Esa sería la identidad. Luego sería el nombre. Luego sería el apellido. Después de esto sería, veamos, la edad, fecha de nacimiento. Edad. Fecha de nacimiento.
creo que la fecha de nacimiento está como una cadena normal. Así es. Entonces aquí vamos a poner 12, 12, 2012. Y vamos a poner ahora la carrera. Con respecto a la carrera, en el constructor de la clase alumno, se necesita un objeto del tipo carrera. Entonces, por el momento, vamos a crear una instancia del tipo carrera, pero voy a utilizar valores enduro también. Voy a enviarle el código de la carrera, el nombre de la carrera y la cantidad de clases. Recuerden que aquí estamos agregando un objeto de prueba. Entonces vamos a crear un objeto del tipo carrera y los parámetros que vamos a enviar aquí: el código de la carrera, el nombre de carrera y la cantidad de clases. La idea es que para la carrera lo obtengamos de la lista desplegable del combo box. Luego de la carrera van las clases. Para las clases no estamos capturando nada de información, entonces voy a enviarle null. Luego de la lista de clases vamos con el centro regional, el género, cuenta, centro regional. Entonces vamos a ponerle aquí ciudad universitaria. Género masculino. Luego creo que era el número de cuenta. Número de cuenta del alumno. Y luego de eso el promedio. Y con eso creo que tendríamos la instancia completa. Ok. Veamos si todo está bien. Ok, ejecutemos esto. Y voy a dar clic en guardar. Guardó, pero en ningún momento no estamos viendo el resultado de la información. A pesar de que sea valores enduro, necesitamos visualizarlos en algún lado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a visualizar la información en este componente que se llama ListView, que está aquí abajo. Ese componente ListView necesito acceder desde el controlador. Entonces necesito crear un objeto de ese tipo con la notación @fxml. Y la clase que vamos a poner aquí, el nombre de la clase tiene que ser el mismo nombre del componente. Entonces tiene que ser ListView. Entonces voy a poner ListView. También hay que indicar los objetos que va a mostrar. En este caso va a mostrar objetos del tipo alumno. Y le vamos a poner LST alumnos. El prefijo también lo puse con la misma intención del combo box de carrera, para no confundir el componente visual con los datos. Entonces hay que importar la clase ListView. Recuerden utilizar del paquete JavaFX, no del paquete Swing. Recuerden que JavaFX es más reciente que Swing. Ok, ahora vamos a hacer el enlace con el Scene Builder. Así que vamos a seleccionar el ListView. Lo seleccioné aquí y nos vamos a la sección Code. Aquí en FXID vamos a seleccionar la lista de alumnos. El objeto que creamos debería de aparecer aquí y solo se podría asignar a un componente de la interfaz gráfica de usuario. No puedo asignar un objeto a múltiples componentes del FXML. No se puede. Ok, listo, ya se enlazó. Ahora lo que tenemos que hacer es de alguna forma enlazar al ListView la lista de los alumnos de forma similar a como lo hicimos con las carreras. Entonces vamos a poner lst alumnos.setItems y le vamos a enviar aquí la lista de alumnos, que es el observable list. Ahora probemos. Ya está enlazado el observable list con el ListView, que es este de aquí abajo. Vamos a probar a guardar un elemento para ver si se visualiza. Y aquí está. Ese es el elemento. Y si se fijan, lo que nos está mostrando un ListView prácticamente es un conjunto de opciones, nada más que está ya desplegado. Es como un combo box. Puedo seleccionar una opción, pero en este caso ya están desplegados todos los datos. Y lo que me llama es al método toString.
Entonces aquí dice alumno con la cuenta, el promedio y todo lo demás. Ese es el método toString de la clase alumno. Al igual que en el combo box llamaba al método toString de la clase carrera y nosotros lo modificamos para que se visualizara aquí. También podríamos modificar el método toString de la clase alumno para que muestre la información de otra forma, pero en este caso creo que está bien que salga de esa forma. Ahora lo que tenemos que cambiar es que en vez de poner los valores en duro tal y como los pusimos en la instancia, que tome los valores del formulario. Entonces este es el siguiente paso. Necesitamos acceder a el contenido de estos text field del date picker y de los radio button. Además hay otro detallito con respecto a los radiobotones. Si se fijan, puedo seleccionar dos y solo se debería seleccionar uno. Hagamos ese cambio primero. Para que solo se pueda seleccionar uno, vamos a darle clic a un radiobotón y vamos a irnos a la sección de Properties y vamos a buscar una propiedad que se llama Toggle Group, esta de aquí. Y vamos a poner un nombre cualquiera. La idea es que ese Toggle Group es como una palabra que englobe a todos los radiobotones del mismo tipo. Eso me va a crear una instancia del tipo Toggle Group para poder acceder a ella y saber cuál elemento está seleccionado. En este caso le vamos a poner género. Así le voy a poner al Toggle Group, y para que tenga la funcionalidad de que solo se pueda seleccionar un radiobotón, al otro radiobotón también tengo que ponerle el mismo Toggle Group. De hecho aquí ya me aparece en la lista para seleccionar el que creé. Listo. Ahora vamos a comenzar a hacer referencia a los text field. Bueno, primero deberíamos de probar ese cambio que hicimos. Voy a abrir el fxml para que actualice el XML y podamos ver la funcionalidad de que solo se puede seleccionar un radiobotón. Veamos. Y ahí está. Listo, funciona perfecto. Ahora sí, vamos al controlador y vamos a crear un objeto por cada componente de la interfaz gráfica de usuario y vamos a enlazarlos. Entonces vamos a crear un text field. Veamos cuántos text fields son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 text fields a los cuales tengo que acceder. Entonces vamos a ponerlos por aquí. Entonces voy a poner @fxml private text field. Tiene que llamarse la clase igual que el nombre del componente, y en el componente se llama, vamos a controles, se llama text field. Ahí está, text field. Ok, y el nombre del objeto le vamos a poner como prefijo txt y luego el nombre del objeto que vamos a tener en el controlador. Por ejemplo, nombre, para hacer referencia al nombre del alumno. Son 7 text field, así que voy a aprovechar a copiar y pegar esto. Ok, y vamos a comenzar. Nombre, apellido, veamos qué más. Edad, identidad, cuenta. Edad, identidad, cuenta, luego el promedio y el centro regional. Entonces faltaría el promedio y centro regional. Hay que importar la clase TextField, Shift Control O, y asegúrense de que sea del paquete JavaFX, no de AWT. Este es súper viejísimo, ¿verdad? Entonces lo importamos, y ya una vez que creamos los objetos en el controlador, voy a guardar el controlador, me aseguro de que esté guardado y vamos a pasar al fxml, al Scene Builder, y voy a dar clic a cada uno de los componentes. Vamos a la cuenta, luego me voy a la sección de Code y deberían de aparecerme aquí en FXID cada uno de los componentes. Ahí están todos. Todos los objetos que creé y que les agregué en la anotación @fxml aparecen aquí. Entonces empiezo a seleccionar. Aquí sería la cuenta. En el siguiente sería la identidad. En el siguiente vamos a seleccionar el txt nombre. Luego el apellido. La edad.
Si se fijan de la lista, ya siguen apareciendo solo los que no he asignado, porque si lo asigno a un componente, ya no puedo asignarlo a otro. Promedio y por último el centro regional. Listo. De esa forma ya están todos los text fields enlazados. Ahora falta el date picker, que es este de aquí. Y vamos a enlazarlo. Vamos a crear el objeto correspondiente aquí. Siempre sería @fxml private date picker. Y le vamos a poner date picker fecha nacimiento. Entonces hay que importar la clase datePicker con Shift Control O. Y ya la importó. Aquí no teníamos que seleccionar una porque solo existía una referencia. Entonces guardamos y volvemos al Scene Builder para enlazar el datePicker. Entonces aquí está. Listo. Solo nos faltan los radiobotones, ¿verdad? En el caso de los radiobotones, lo que podríamos hacer es enlazar cada uno de los radiobotones por separado. Desde aquí crear los dos radio button. Pero lo más cómodo es crear un objeto del tipo toggle group. Ese objeto nos va a servir para saber cuál es el objeto seleccionado o el radiobotón seleccionado. Entonces vamos a poner toggle group. Y el nombre que le vamos a poner al objeto tiene que coincidir con el que le asignamos para que solo se pudiera seleccionar uno, que es este que aparece aquí, toggle, y se llama género. Entonces vamos a poner aquí género. Ok, vamos a importar la clase toggle group, ya la importé. Y listo, ya tenemos enlazado todos los objetos o todos los controles del formulario, inclusive el combo box ya lo teníamos enlazado. Ahora vamos a cambiar todos los valores que habíamos puesto en duro, los vamos a cambiar por los valores que están en los controles correspondientes. Veamos con la identidad. A la identidad tendríamos que acceder a txt identidad.getText. Ese método getText nos va a retornar el texto que está actualmente en el text field. Lo mismo sería para el nombre, para el apellido y para todos los que son text field. Ok, entonces aquí sería txtnombre.getText. En el apellido, txtapellido.getText. En la edad sería txtedad.getText. Y en el caso de la edad mostraría un error porque la edad es un entero y está retornando como texto. Entonces tendría que hacer la conversión aquí. Así que vamos a poner integer.parseInt para hacer la conversión. Y listo. Ahí ya tendríamos el valor en entero. En el caso de la fecha, vamos a acceder al datePicker, fecha de nacimiento. Y aquí podríamos poner getValue. Ese getValue me retorna un objeto del tipo localDate. Pero lo que necesito es algo que no sea un objeto que sea texto en este caso. Entonces veamos de qué método podríamos disponer. Podríamos probar con toString a ver qué es lo que nos retorna. Si no, entonces podríamos acceder al día, al mes, al año o algún método en particular para armar la fecha como nosotros queramos. O podríamos utilizar un objeto especial del tipo DateTimeFormatter para poder visualizar la fecha en un formato en particular. Pero por el momento vamos a ver qué nos muestra el método de toString. Si no, verificamos con qué otro método podríamos visualizar la fecha como texto. En el caso de la carrera la selecciona del combo box de carrera. Entonces vamos a poner cbo carrera .getSelectionModel y de lo que nos retorna esto vamos a poner getSelectedItem. Veamos que el método getSelectedItem me retorna un objeto del tipo carrera y eso nos cae muy bien porque lo que necesita
nuestra clase alumno en el constructor es un objeto del tipo carrera, así que ya no tengo que crear la instancia aquí, sino que me la retorna. Me retorna la instancia del objeto seleccionado del combo box, así que nos queda perfecto. De las clases no tenemos nada, así que sigamos con el siguiente. txt centro regional.getText. Ahora en el género, para el género haríamos referencia al toggle group que se llama género. Veamos, género.getSelectedToggle. Eso nos va a retornar un objeto del tipo toggle. Lo que tenemos que hacer es convertir ese objeto del tipo toggle a un radio button. Vamos a hacer un cast, que el cast se puede hacer cuando el objeto que quiero convertir existe compatibilidad con el otro por herencia. Entonces, radio button es una clase hija de toggle group, de toggle, por lo tanto puedo hacer este cast sin ningún problema. Entonces, del radio botón vamos a obtener el texto. Vamos a poner, hay que importar la clase primero. GetText. El texto del radio botón. Entonces, lo que me va a retornar es el texto que yo visualice aquí. Ok. Así que de esta forma podríamos obtener el valor de los radiobotones que está seleccionado. Luego vendría el número de cuenta, txtcuenta.getText. Y por último el promedio, que sería txtpromedio.getText. Y en el caso del promedio, el tipo de dato que tenemos es double. Entonces hay que hacer la conversión correspondiente porque estamos retornando un texto. Entonces sería double.parseDouble. Y listo, con eso ya tenemos la instancia completa. Ya podríamos probar a guardar un nuevo alumno a ver si la información la está tomando bien. Solo asegurémonos de que siempre que cambiemos algo en el SMBuilder tenemos que abrir el fxml desde el Eclipse para que actualice todas las referencias. Así que vamos a ejecutar esto y vamos a proceder a llenar algunos datos. Veamos. Fecha de nacimiento. Promedio. Género. La carrera. Vamos a poner ingeniería mecánica. Centro regional. Ciudad universitaria. Y clic en guardar. Ok, tenemos un error. Veamos de qué se trata. Cuando nos muestre la pila de errores, pues no nos estresemos cuando aparecen todos estos errores. Lo que sí hay que tener cuidado es saber dónde está el error. Obviamente no está en ninguno de estos archivos que aparecen ahí porque ninguno los hicimos nosotros. Tendríamos que buscar el origen del error y buscar de preferencia un archivo nuestro. En este caso el error lo tira en vista controller en la línea 59, un null pointer exception. Entonces lo está mostrando aquí, está mostrando el error. Null pointer exception en esta línea. ¿Por qué puede pasar? Porque txt identidad está en nulo. ¿Qué estará pasando? Verifiquemos si está relacionado bien la identidad aquí. Si está enlazado correctamente. Si está. Verifiquemos de nuevo. Guardemos. Y actualicemos el fxml. Porque lo más probable es que no habíamos guardado desde el SMBuilder la referencia. Y no se actualizó desde aquí tampoco. Entonces probemos, si no hay que pensar un poco más con calma para saber cuál es el error, pero muy probablemente sea esto que acabo de guardar. Ok, probemos de nuevo. Ok, y en efecto eso era
no habíamos guardado bien en el Scene Builder y por lo tanto no podía acceder al TXT de identidad porque no estaba como actualizada la referencia, entonces nos mostraba un null pointer exception. Pero ahora ya está bien y toda la información está aquí. Podemos ver la cuenta, el promedio, la identidad, el nombre, la fecha de nacimiento. De hecho la estamos viendo bien ahí en un formato bastante amigable. De hecho podríamos cambiarla obteniendo cada uno de los valores por separado. Aquí está la carrera, me retorna el toString de la carrera. En clases no lo estamos llenando y me retorna el centro regional y el género. Así que está funcionando perfectamente. Podríamos guardar y seguir guardando muchos objetos. ¿Ok? Así que ya la función de guardar está perfecta. Vamos ahora a avanzar con las otras opciones. Actualizar es bastante similar y eliminar es bastante simple. Pero creo que lo que vamos a hacer es proceder con la de limpiar. Que limpiar solo lo que hace es dejar limpios todos estos componentes para que el usuario pueda volver a ingresar información. Entonces vamos a dar funcionalidad al botón de limpiar y creo que con eso terminaríamos este video. Y para ya en el próximo retomar las otras funcionalidades. Entonces vamos al controlador y en el controlador vamos a crear un método con la notación @fxml y vamos a poner limpiar. Y este sería el método encargado de limpiar. ¿Qué es lo que haríamos? Acceder a todos los componentes tal y como lo hicimos aquí. Es más, voy a copiar esto. Y vamos a, en vez de obtener el texto con getText, vamos a utilizar el método setText. Y lo que le voy a enviar de parámetro es un null. O podríamos enviar de parámetro una cadena vacía. No hay ningún problema, cualquiera de los dos métodos es válido. Entonces en nombre también sería lo mismo. En apellido, en edad, veamos txt edad. Y veamos en la fecha de nacimiento ya no sería setText, sería setValue. Y en value le vamos a enviar null. En el combo box de las carreras siempre vamos a llamar a este método getSelectionModel, pero ahora le vamos a poner select y le vamos a poner, podría ser estos dos, cualquiera de los dos, uno que reciba un objeto del tipo carrera u otro que reciba un entero. Si le podríamos poner un número que no existe, un índice que no existe o un objeto nulo. Entonces vamos a poner select null. Ok. En el centro regional, aquí sí vamos a poner setText en null. En el toggle group para los radiobotones, veamos, vamos a poner género, que es el nombre del toggle group, y vamos a poner un método que se llama select toggle y le vamos a poner null. Ok, y en la cuenta es una caja de texto, así que sería setText en null y el promedio también setText en null, sin esto de parse double, ¿verdad? Porque aquí no hay que hacer conversiones. Ok, así que así estaría nuestro método de limpiar. Ahora vamos a enlazar el botón limpiar a ese método, así que clic en el botón de limpiar y vamos a on action y seleccionamos el método de limpiar. En cuanto a los métodos, sí, varios botones pueden ejecutar el mismo método, ¿verdad? Lo que sí no se puede es asignar un objeto con fxid, que un objeto esté enlazado a múltiples controles del fxml. Asegurémonos de guardar para que no nos pase lo último que nos pasó. Entonces guardamos aquí, vamos al fxml, lo actualiza automáticamente y ahora ejecutemos para ver si funciona. Vamos a llenar de cualquier cosa. Igual el objetivo es probar el método de limpiar, ¿verdad? Ahora probemos limpiar y ahí está. Funciona perfectamente. Así que ya tenemos guardar, limpiar. Ahora nos faltaría actualizar y eliminar, que eso lo dejaremos para un próximo video.
Creo que por este sería todo. Nos vemos hasta la próxima.